temas de corrupción. Platicábamos la semana pasada de esta iniciativa del Grupo Morena en el Senado de la República para contrarrestar esta situación de corrupción, pero en este caso en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, más de 30 organizaciones de la sociedad civil y 60 activistas alertaron sobre el riesgo que representa esta iniciativa presentada por Morena en el Senado para crear una sala anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aumentar a 16 los ministros. A través de un pronunciamiento, organismos como Causa en Común, Fundar, México Evalúa, entre otros, aseguraron que esta propuesta amenaza la independencia de la impartición de justicia, así como controles y contrapesos que deben existir. Para platicar de ello, precisamente saludamos en la línea telefónica a Edna Jaime. Ella es directora general de México Evalúa. Edna, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Un gusto, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, distintas organizaciones y un número bastante nutrido de gente que trabaja este tema, que conoce del tema, pues sacamos un posicionamiento esta mañana porque sí consideramos que es un riesgo, pero déjenme como dividir mi reflexión en varias partes. Adelante, Edna. La primera es el tema anticorrupción. Sí. Me parece muy importante que en las próximas semanas, en los próximos meses, realmente encontremos en el presidente de la República una definición muy clara y esperemos que de apoyo al Sistema Nacional Anticorrupción. No es la primera vez que el presidente se expresa del sistema como algo que ha generado burocracias, pero que no está dando resultados. Y sería muy provechoso, muy necesario para el país, pues que si el presidente, su administración, su equipo ya tienen un diagnóstico del Sistema Nacional Anticorrupción, de que fundamente los dichos del presidente que no funciona, pues conocer cuáles son sus propuestas para mejorar el sistema. En ese sentido, pues yo también me pregunto si es que la iniciativa de crear esta sala anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia, que además viene acompañada de otro anuncio, que pues parece que no van a procesar el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, si estas son pues decisiones aisladas, planteamientos aislados, si responden a un diagnóstico de cómo están viendo funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción, si hay una propuesta y una visión de la actual administración respecto a cómo pues ordenar las instituciones públicas para combatir el fenómeno. Hay como muchas preguntas en el aire, pero sí pues tratar de entender si estas dos iniciativas, una que es un anuncio de que no habrá nombramiento de magistrados especializados en corrupción en el Tribunal de Justicia Administrativa, y la noticia o el planteamiento de que se quiere abrir una sala anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia, ¿son aislados o sí están respondiendo a un planteamiento más integral? Es lo primero que a mí me gustaría saber. Lo segundo es decir que una cosa es lo que hace el máximo tribunal de justicia del país, que es la Suprema Corte de Justicia, que tiene funciones de control constitucional, y otra cosa es lo que hace un tribunal en cuestiones administrativas. Son funciones, tienen funciones diferenciadas que pueden ser complementarias, pero una cosa no sustituye a la otra. Y el Tribunal de Justicia Administrativa es un pilar fundamental de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción porque es una instancia que sanciona, es una instancia que juzga e impone penas, en este caso en el ámbito penal. En el ámbito administrativo, perdón, en el ámbito penal está la Fiscalía Anticorrupción. Entonces es un pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, y simplemente no nombrar a estos magistrados, pues es dejarlo con pues sin el brazo necesario para poder juzgar y sancionar actos de faltas administrativas graves, actos de corrupción asociados con faltas administrativas graves. Entonces sí me preocupa mucho que no se le dé, pues que no se calibre y no se le dé el peso que tiene en el sistema al Tribunal de Justicia Administrativa. Un sistema anticorrupción sin entidades que sancionen eficazmente, pues realmente es un sistema pues enclenque, débil, y así
se quedará el Sistema Nacional Anticorrupción si no se procede al nombramiento de estos magistrados. Pero regreso al punto primero, a menos de que el presidente y su equipo tengan un planteamiento distinto de cómo creen que debe funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y hay un tercer elemento en el análisis que me gustaría abordar, que tiene que ver con los riesgos que implica crear una nueva sala anticorrupción con 5 nuevos ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tiene un riesgo particular por el momento político en que vivimos, un presidente que tiene mayorías legislativas y que por lo tanto tiene bastante control el Ejecutivo sobre la designación de, si fuera el caso, de estos nuevos ministros, de esta nueva sala en la Suprema Corte de Justicia, pues dejaría a una Suprema Corte de Justicia de la Nación con el riesgo de ser capturada a través de las designaciones por parte del Ejecutivo Federal. Este es un riesgo pues latente y un riesgo grave. No creo que los mexicanos queramos asumirlo, en tanto que sabemos y entendemos el papel del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, en la división de poderes, en acotar el poder, en velar porque la Constitución del país siempre se observe y velar por que los actos de los otros poderes pues respeten la letra de nuestra Constitución. Entonces, este tercer elemento pues me parece que necesita una valoración muy precavida y creo que el momento, por el momento político y por la pues correlación de fuerzas en el legislativo, creo que sería arriesgado, muy arriesgado caminar en esa dirección. Sobre este último y tercer muy importante punto, Edna, ¿consideran, solamente para abundar, que se está que estamos siendo testigos, no sé, de un desdibujamiento, perdón la expresión, pero de esta autonomía y de esta delimitación de los poderes, en este caso de la Suprema Corte, pero también lo hemos visto, se ha denunciado este tipo de actividades también en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, con respecto a las mayorías? ¿Cómo ves esta división y la autonomía de poderes? Mira, yo creo que es importantísimo para una democracia que se precie de serlo tener contrapesos al poder. Y por eso el poder está organizado como está organizado. En los años pasados tuvimos división de poderes. Los ejecutivos no tenían control del legislativo. Ahora el presidente de la República lo tiene. Y por eso cuando hablamos del tercer poder, en este caso el judicial, es que queremos resguardar su independencia, por lo menos la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial en su conjunto, ciertamente. Y sabemos que los procesos de designación de ministros, en este caso, pues son bastante débiles. Acabamos de atravesar por 2 nombramientos, por 2 designaciones importantes de ministros de la Suprema Corte, y vemos que no tenemos buenos estándares de designaciones, no tenemos buenas prácticas para asegurar la independencia y la idoneidad de quienes ocupen estos cargos. Dadas esas circunstancias, nombrar a 5 ministros más para una nueva sala anticorrupción, pues implica que con estos mecanismos imperfectos de designación y además con las mayorías legislativas que tiene el presidente de la República, pues no es improbable de que pues coloque en la Suprema Corte Suprema Corte de Justicia pues a gente afín. No es improbable que pues esta instancia tan importante del Estado mexicano quede capturada o quede controlada o con un gran ascendente, podría decirlo menos, por parte del presidente de la República, lo que estaría debilitando un poder que necesitamos fuerte, autónomo y eficaz. Entonces, sí debe llamar nuestra atención esta propuesta, sí debemos estar muy atentos a lo que suceda, porque por las condiciones particulares de la distribución del poder, en este momento, el presidente podría tener un ascendente no benéfico para la independencia del Poder Judicial. Por eso es que se prendieron focos rojos con esta iniciativa y por eso es que muchas organizaciones nos movilizamos para hacer el planteamiento de los riesgos que implica un cambio de esta naturaleza. Y bueno, como lo mencionaba en mi comentario, además de que esto no soluciona el tema anticorrupción, necesitamos fortalecer
el entramado de instituciones que forman parte del sistema y no podemos quedarnos sin un apoyo, sin un soporte, sin un pilar que es la justicia administrativa. Claro. Entonces, me parece que no tiene mucho sentido el planteamiento que se hace. Ojalá se rectifique o en su defecto que se explique mejor cuál es el esquema que están proponiendo, que da sentido a estas dos propuestas que por ahora parecen un poco desafortunadas. Edna, pues como siempre, muchísimas gracias, sobre todo por esta claridad en el análisis, en este caso, sobre esta propuesta de la Sala Anticorrupción. Hay que fortalecer más que nada el sistema y de eso estaremos muy al pendiente y si nos lo permites en comunicación. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Muy buenas tardes.